En el día de hoy celebramos el tercer domingo de Cuaresma. Nuestro celebrante, el Padre Carlos Martínez. La intención de la misa es por todas nuestras necesidades personales. Hoy estamos prácticamente a medio camino de la Cuaresma, entre el miércoles de ceniza y el domingo de Ramos. Entre tener cenizas en nuestra frente y palmas en nuestras manos. Si se tratara solo de caminar del polvo al polvo y de recibir al Mesías solo para después darle muerte, parecería una locura, nos dice San Pablo hoy. Pero sabemos que se trata de algo más. Esta jornada de Cuaresma la hacemos juntos, con nuestra mirada puesta más allá de nuestra vida terrenal. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios, el Señor, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo de Cuaresma, reconozcamos que vamos de camino, especialmente escuchando el llamado del Señor a nuestra conversión. Con humildad, reconociéndonos pecadores, pidamos perdón. Tú que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo, ten piedad. Subiste al leño para que nosotros, muertos al pecado, viviéramos en la justicia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios,
que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo, en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día 7º es día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el 7º descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios.
entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Nosotros los seres humanos vamos necesitando en nuestro proceso de formación leyes que vayan regulando nuestra conducta, especialmente conducta social. Y esto obviamente significa que haya en la vida nuestra una autoridad. Nosotros somos conscientes de esa autoridad, de que somos pequeños y sabemos que a papá y mamá se respetan. Y así en cada institución donde vamos llegando, una institución educativa, un lugar de trabajo, hay normas que van regulando los comportamientos. Y esto se hace necesario a causa del egoísmo que hay en el corazón humano. Y esto a la vez nos va educando a nosotros en el propósito de buscar el bien común. Tenemos que aprender a pensar en los otros, tenemos que pensar en el bienestar de los otros, no solamente en el propio. Y esas normas comunes y esas leyes comunes nos van educando y nos van formando justamente en ese punto. Hoy se pone de manifiesto la ley que Moisés ha recibido de parte del Señor en el monte de Sinaí. Una ley que va a regular la conducta del pueblo. Un pueblo que tenía grandes riesgos de contaminarse por las perversas costumbres de los pueblos paganos. Habían pueblos cercanos al pueblo judío en donde la prostitución, por ejemplo, se consideraba como una actividad sagrada, y habían actos de adoración a dioses falsos. Habían cultos politeístas, es decir, se adoraban muchísimos dioses. Dios es un Dios celoso. Escuchábamos en la primera lectura: Dios es un Dios celoso, es decir, solo Dios es el Señor. Les voy a poner un ejemplo, es un poco ridículo, pero me voy a valer un poco de él para tratar de acercarnos un poco a lo que esto significa. Dios es un Dios celoso. Usted imagínese, usted tiene su hogar, usted tiene su familia, y de repente a usted, Señor, se le aparece otro diciendo: yo soy el papá de sus hijos y su mujer es mi mujer. ¿Usted qué cara pondría? ¿Pondría celoso?
Tú dirías, ella es mi esposa y ellos son mis hijos. Eso no hay por qué dudarlo. Eso es absurdo lo que usted me está diciendo. Usted está loco, usted está desfasado. Es mi familia, es mi esposa, son mis hijos. Y como usted ama a estas personas, usted no es que lo sienta de su propiedad, sino que hay un vínculo bastante fuerte. Usted ama a esa mujer, está convencido de su fidelidad. Usted ama a sus hijos, está convencido de su paternidad. Y usted dice, es absurdo pensar que otro hombre me quiera suplantar como esposo y como padre. Dios es un Dios celoso. Dios ha conformado a través del pueblo una historia de salvación, ha iniciado una historia de salvación que tenía como objetivo involucrar a todos los pueblos de la tierra. La salvación nos ha venido a través del pueblo judío. Y a este pueblo el Señor lo forma y lo educa de tal manera que no solamente no se contamine de las costumbres paganas que hay al lado, en los pueblos vecinos, sino que sea un pueblo fiel a sus mandatos. Y estos mandamientos tienen, los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios están orientados a Dios, a amar a Dios con todo el corazón, a buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y los 7 últimos mandamientos van orientados hacia el prójimo. Es decir, los mandamientos de la ley de Dios hacen que levantemos la mirada hacia Dios, que centremos nuestro corazón y nuestra vida en Dios, en los 3 primeros, y los 7 últimos, que entendamos que no somos el ombligo del mundo, que hay otros seres humanos que comparten con nosotros la vida y personas en las cuales nosotros tenemos que poner en práctica nuestra fe y nuestro amor a Dios, amándoles, sirviéndoles, ayudándoles a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Cuando nosotros dejamos en nuestra vida de lado la ley de Dios, hay muchas otras leyes que nos comienzan a regular. La ley del menor esfuerzo, la ley de la comodidad, la ley del placer. Hay muchas leyes estipuladas por nuestra sociedad que quizá no las vemos como leyes. Y a veces pensamos que cuando una persona se siente libre es porque puede hacer lo que quiera. Pero la verdad, cuando nosotros hacemos lo que queremos, nos vamos dando cuenta que nos vamos haciendo esclavos de algo o de alguien. La ley de Dios busca preservarnos de todo tipo de esclavitud. La ley de Dios nos libera, y esa ley de Dios es llevada a plenitud por el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a comprender que no observamos los mandamientos simplemente por el miedo o el temor, porque ese no es el objetivo, sino que los cumplimos y los observamos fundamentalmente por amor. Recuerden ustedes que el mayor mandamiento es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Los mandamientos son una carga tremendamente pesada para quien los quiere cumplir simplemente por mostrar que es bueno. Eso se convierte en un lastre y una carga pesada, y se hacen livianos cuando va motivado mi deseo de hacer la voluntad de Dios, porque lo amo, porque amo a mi Señor. Fíjese que a veces esos conflictos humanos nos dejan entrever esto. Cuando en un matrimonio y cuando en una pareja o hay machismo o hay feminismo o hay competitividad o competencia y afán de prevalecer, nadie quiere dar el brazo a torcer, y la mujer quizá piensa, mi marido hace lo que yo quiero, lo tengo aquí, mire, aquí lo pongo a moverse, aquí baila en la palma de mi mano. Y hay mujeres que están convencidas de eso y dicen, yo le digo a mi marido y él lo hace, pues lo tengo controlado. Y eso es un acto perverso. O hay maridos que dicen, mi mujer hace lo que yo quiero, porque en la casa el que manda soy yo. Y por ahí la mujer dice, pero la mano al bolsillo. Ese afán de prevalecer sobre la otra persona hace que al someter a la otra persona, se someta a la libertad de la otra persona, se condicione a la otra persona, y finalmente busque simplemente prevalecer el yo de uno de los dos. Y hay padres que también caprichosamente quieren dominar a sus hijos. Recuerden que educar no es dominar. Educar es formar para la libertad, y una libertad según Dios quiere de nosotros. Entonces hay padres que quieren imponerle sus criterios a los hijos. Yo fui zapatero y de los mejores, usted tiene que ser zapatero.
Y si no es zapatero como su papá, usted me va a frustrar y me va a causar una gran tristeza. Cada vez se ve menos, pero se ve. Padres que quieren someter a sus hijos en el capricho personal de ellos. Entonces, cuando busca prevalecer el egoísmo de alguien, es porque claramente esta persona tiene una mente cerrada y en verdad no ha pensado en el bien común, en el bien del otro, en la felicidad del otro, sino simplemente en complacer sus propios caprichos. Los mandamientos de la ley de Dios entonces nos educan para la libertad y el respeto a la libertad de la otra persona. El comprender que nosotros no somos dominadores, que nosotros no podemos determinar ni nuestra vida ni la vida de otros, que quien determina y ha de determinar nuestra vida es Dios, que estamos llamados a la obediencia al Señor. Si nosotros hacemos lo que queremos, repito, nos hacemos esclavos. Si nosotros hacemos lo que Dios quiere, nos hacemos libres. Porque Dios nos ama y porque Dios no nos impone absolutamente nada. Fíjense que usted y yo, siendo libres, Dios no nos impone ni siquiera la salvación. Dios quiere que todos nos salvemos, eso lo quiere Dios, eso lo anhela Dios, pero Dios no me impone la salvación. Dios, que quiere amarnos, no nos impone ni siquiera dejarnos amar por Él. Respeta profundamente nuestra libertad. Entonces los mandamientos no son un condicionamiento de parte de Dios que nos dice no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Los mandamientos son fundamentalmente un principio orientador de la vida del ser humano y de la vida en comunidad, sociedad. El Evangelio de hoy nos presenta a un Jesús que habitualmente no vemos en los textos del Evangelio. Un Jesús que entra en cólera. Un Jesús que saca un fuete y echa a los mercaderes del templo, porque han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Fíjese que esto es como una radiografía de lo que estamos hablando. Cuando el ser humano busca sus intereses y quiere sus intereses, deja de pensar en los intereses de Dios. Y el templo, que es un lugar de culto para la adoración a Dios, esa búsqueda, esa avaricia, ese egoísmo del corazón humano lo puede llevar a convertirlo en un negocio, como lo narra el Evangelio en el día de hoy. Y entonces, cuando nos quedamos simplemente en nuestro querer, nosotros echamos fuera y echamos a un lado el querer de Dios con nuestras vidas. Importante en este tiempo, en este camino de Cuaresma, reconocer que usted y yo somos templos de Dios. Somos hijos de Dios, hemos sido consagrados a Dios y que tenemos que vivir no simplemente como a nosotros se nos ocurra, sino como Dios nuestro Señor nos pide, como Dios nuestro Señor quiere. Le mencionaba una canción ayer de Frank Sinatra, en donde él dice: he vivido a mi manera. ¿Sí la han escuchado? Y él dice que está feliz porque he vivido a mi manera. Les decía, es como triste morirse uno diciendo eso: pude vivir a mi manera. Y usted podría decir, pero triste, ¿por qué? Si finalmente la persona que hace lo que quiere es feliz. Miren, feliz es el que puede antes de morir decir: he vivido a la manera de Dios. ¿Recuerdan a Jesús en la cruz? Antes de morir dice una palabra que meditamos el Viernes Santo: todo está cumplido. Es decir, toda la voluntad de Dios, lo que quería el Padre de mí, todo está cumplido, todo está hecho. Todo lo he hecho a la perfección. He cumplido, he asumido la voluntad de mi Padre. Es lo que dice Jesús nuestro Señor en una de sus últimas palabras antes de morir en la cruz. Si uno se fuera a morir y le viniera a la mente a uno como una síntesis de toda la vida, y uno pudiera decir: viví como se me antojaba, pero no como Dios quiso. Pero qué miedo morirse, ¿no? Pero si uno en el hecho de la muerte dice: Dios mío, sabes que te amé, y sabes que cada día, aunque me costó, me esforcé por cumplir tu voluntad, y oré y te pedí ayuda muchas veces porque te quise ser fiel, entonces la muerte se nos presentaría como un momento especial para ir al encuentro con aquel que nos ama y a aquel a quien nosotros hemos amado.
¿No han visto ustedes? Quizá ustedes lo han experimentado cuando eran pequeñitos. Wow. Cuando el hijo, dice el refrán, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta, ¿no? Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Eso nunca ha pasado en su casa. Cuando el papá y la mamá se van y dejan a los hijos solos y los hijos hacen cosas que no deben, y yo creo que eso nos ha pasado a todos en la vida, ¿cierto? Entonces hay un temor porque dice, viene mi papá, viene mi mamá, que no se vaya a dar cuenta de lo que dice, porque si no... Entonces cuando uno hace lo indebido, lo que no es debido, lo que no es querido, en este caso por Dios, pues uno no vive en el amor, uno vive en el temor. ¿Ustedes por qué creen que algunas parejitas por allí que viven más según su criterio y su querer que el querer de Dios usan frases como esta? Tenemos que cuidarnos. ¿Cuidarse de qué? Si el amor, y cuando hay compromiso, y cuando un hombre y una mujer, por ejemplo, toman una decisión madura y seria de decir, vamos a compartir la vida, vamos a unir un proyecto de vida, vamos a recibir la bendición de Dios, hay disposición a compartir la vida, hay apertura al don de los hijos, ahí no hay miedo, ¿de qué me voy a cuidar? Pero por ahí los que están ahí como debajo de cuerda, cuidémonos. Es como el ladrón, ¿no? Cuando el ladrón se mete en la noche a tratar de robar en una casa, busca y mira para todas partes que nadie se está dando cuenta, y si hay una cámara, ¿cómo la tapa? Y este siente vergüenza, siente pena y siente temor, y está ansioso porque sabe que lo que está haciendo está mal. Cuando nos ponemos de cara a la voluntad de Dios, a los mandamientos del querer de Dios, nosotros podemos ir viendo cómo Dios determina para nosotros cosas que son buenas, que en la medida en que nosotros dejemos que nuestro yo prevalezca, vamos a desacertar, vamos a desatinar. Estos vendedores del templo no pensaban en la gloria de Dios, no pensaban en la voluntad de Dios, no pensaban en adorar a Dios, pensaban en enriquecerse, en conseguir dinero, pensaban en sus propios bienes. Pensaban en lo que ellos creían que necesitaban, no en lo que Dios les estaba pidiendo. Entonces cada vez que nosotros miramos con cierta sospecha lo que Dios quiere, lo que le queremos decir es, yo tengo la razón, tú no, yo soy más sabio que tú. Y si nosotros hacemos como una evaluación y decimos, bueno, a ver, cuando Dios me dice no robes, en el fondo ¿qué me está diciendo? Sé honrado, sé honesto, haz que las personas confíen en ti, sé transparente, y eso te va a dar tranquilidad de conciencia. Pero una persona que no piensa así, dice, como dicen en mi país, el vivo vive del bobo. El vivo quiere decir como el despierto, el atento. El vivo vive del bobo. Y a papaya puesta, papaya partida. Es decir, si tengo la oportunidad de sacar mi tajada para mí, la tomo y no me importa que haga daño a los otros. Uno se pone a ver el show, por ejemplo, de la repartición de herencias. Cuando se muere, ayer meditábamos la parábola del hijo pródigo, y se veía, el obispo hacía alusión a esto en su homilía, decía, el hijo menor que le pide al padre que le dé la parte de la herencia, en el fondo lo que le está diciendo es, ¿usted cuándo es que se va a morir? Muérase rápido para poder repartir lo que nosotros nos pertenece por herencia. Entonces fíjense que cuando privilegiamos nuestro querer, nuestro interés, desechamos el querer de Dios y lastimamos a los otros, y también nos lastimamos a nosotros mismos. Pidámosle a nuestro Señor que nos conceda la gracia de reconocer a Jesucristo como el templo a través del cual la gloria de Dios se nos ha manifestado, y contemplarlo a Él como el modelo de nuestra propia existencia. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Como Jesús vivió. ¿Cómo debe actuar un cristiano? Como Jesús actuó. Pidamos esa gracia al Señor. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció,
resucitó de entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Sí, creo. Levantamos nuestra mano y decimos delante de Dios: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos juntos al Señor, presentemos nuestras intenciones. Todos respondemos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por la Iglesia, que proclama a Cristo resucitado de nación a nación y de generación en generación, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por los encargados de aplicar leyes y pasar juicios, por los cuerpos policíacos y de seguridad, abogados, jueces y miembros de jurados, para que demuestren ser dignos de la confianza que se ha puesto en ellos, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por todas las personas que sufren por la carencia de cosas que nosotros desperdiciamos o subestimamos, en particular por los que viven en pobreza, en países cuyos líderes y sistemas les ofrecen poca esperanza de mejoría, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por las personas de la tercera edad de esta comunidad de fe, especialmente por los enfermos o los que viven afligidos, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestra propia comunidad parroquial, para que seamos generosos al compartir lo que tenemos con aquellos que tienen menos o simplemente que no tienen, en particular durante este tiempo santo de Cuaresma, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por las súplicas que elevamos en silencio desde nuestro corazón y que unimos a las de nuestra Santa Patrona, la Virgen de Guadalupe, y a las de todos los santos, para que sean escuchadas frente al trono de Dios. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Cierre sus ojos por un momento. Permitamos que la palabra de Dios que hemos escuchado hoy llegue a lo profundo de nuestras vidas, a nuestro corazón, y afecte nuestras decisiones, nuestro estilo de vida, nuestra manera de actuar. Hoy digámosle a nuestro Señor que no queremos ser idólatras, es decir, que no queremos poner a nada ni a nadie por encima de Él, ni siquiera nuestra propia voluntad. Dile: Señor, no quiero estar por encima de ti, no quiero poner mis planes personales por encima de tus planes para conmigo, no quiero poner mi voluntad por encima de la tuya. No quiero tener mis propios mandamientos y regirme según mi propia inteligencia que no se compara con tu sabiduría. No quiero caminar en el egoísmo, Señor. No quiero hacer de mi vida y de mi corazón una cueva de ladrones. No quiero permitir que prevalezcan en mí la avaricia, el egoísmo, el placer, el desamor, los rencores. En este tiempo de la Cuaresma, Señor, quiero verdaderamente dejarme afectar por ti para que obres en mí el milagro de mi conversión. Supliquémosle a nuestro buen Dios que nos ayude en este tiempo en que recordamos los 40 días de Jesús en el desierto, en que fue tentado por el maligno, y tiempo en el cual nosotros experimentamos el ser tentados cotidianamente, de manera especial a apartarnos de la voluntad de Dios y a seguir nuestro propio camino. Ayúdanos, Señor, como tu Hijo Jesús, a hacer tu voluntad. Él ha dicho: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Alimentanos, Señor, con la humildad. Alimentanos con la obediencia a tu palabra, a tus mandamientos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícelo, Señor.
para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos al Señor la vida de Anani Patiño en su cumpleaños. ¿Alguien más? Levanta la mano, Anani. ¿Dónde está Anani? Aquí. Sí, chiquitina. ¿Alguien más está cumpliendo años hoy? Bueno, yo que tenía varios pasteles, pero... Presentamos al Señor la vida de esta niña y oramos por la salud de Ricardo Rubio Ferreira, una persona que está en este momento en intensive care con peligro de muerte. Y presentamos a Dios las intenciones de cada uno de ustedes. Piense qué quiere traer al altar y qué quiere presentarle a nuestro Señor en esta celebración. Y unimos las súplicas y las intenciones de cada uno junto con el pan y con el vino. Por estas ofrendas, Señor, por nuestras intenciones y necesidades, por este pan y vino que te presentamos, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien nos llama en este tiempo de la Cuaresma a la conversión y nos anima a vivir como templos vivos del Espíritu Santo conforme a su palabra y a su voluntad. Por eso te alabamos y te damos gracias y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos tu gloria diciendo: Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Digamos, Cristo murió por nosotros. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá de nuevo. Te esperamos, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Donald y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares difuntos, amigos, conocidos, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hace un momento hablábamos de los padres que le quieren imponer su voluntad a los hijos, ¿verdad? Y hay padres que infortunadamente se han equivocado en esto. Pero también hay hijos que le quieren imponer su voluntad a sus padres. Un hijo así es un hijo necio. Cuando oramos el Padre Nuestro, le decimos a nuestro Papá Dios: hágase tu voluntad. Pidámosle a nuestro Señor que eso sea en nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Con el de Dios seguir.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dice el Señor.
árbol por sus frutos, todos reconocerán. Este es el mandamiento del amor. Para ser el primero al más pequeño servirás. Pues el Hijo del Hombre a servirnos enseñó. Amando y perdonando vivirás. A todos ha llamado a la reconciliación. Y a pocos ha escogido por ser fieles a su amor. Sin duda ganarán la salvación. Sin duda ganarán la salvación. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de salvación eterna, te suplicamos, Señor, que se haga realidad de nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Todos los viernes a las 6 de la tarde tenemos la oración del Santo Via Crucis. Hay una invitación de parte del obispo a las mujeres. Hay una conferencia, una charla para las mujeres. Esto lo ha tenido mucho en la diócesis donde el obispo estaba antes, en Wisconsin. Va a ser el 21 de abril, un sábado. Las personas que quieran información acerca de esto en la oficina la pueden obtener. Es un encuentro solo para mujeres. Los coordinadores de la capilla de la adoración están disponibles en cada una de las Eucaristías para las personas que deseen tomar una hora de adoración. María Elena va a estar en la parte de afuera con otro coordinador. Tenemos cerca de 20 horas por cubrir que tienen un adorador. Yo quisiera decirle a Dios: Señor, aquí nadie vacila para adorarte. Todos tienen al menos una horita. Sé que algunas personas no la tienen y los quiero animar. No desprecien este regalo tan hermoso de poder estar con el Señor una hora en la semana. ¿Qué es una hora en una semana? ¿Saben cuántas horas tiene la semana, cierto? ¿Ya han hecho cuentas? 168 horas. ¿Qué es una hora entre 168 para venir a tener un encuentro íntimo con Jesús en la capilla de adoración? Realmente no es nada y le debemos tanto a nuestro Señor. Así que los quiero animar a que salgan y se registren. Ustedes pueden ver allí los calendarios grandotes de las diferentes horas de adoración que hay pendientes, y tomen por favor al menos una horita en la semana. Camino y Esperanza está realizando un congreso el 24 de marzo. Las personas que deseen asistir pueden conseguir la información en la parte de atrás. También el próximo 18 de marzo, por favor pongan en sus agendas, después de 6 meses vamos a tener retiro de adoradores, porque en realidad hace 3 meses no tuvimos retiro, fue la celebración del aniversario, el 24 de diciembre. Así que próximo domingo 18 de marzo a las 4 de la tarde tendremos retiro de adoradores. No pierdan este espacio que va a estar especial. Es un momento para crecer en la fe, para encontrarnos, para acercarnos a Dios nuestro Señor. Por favor, agéndenlo. No he conseguido el burro. ¿Cómo les parece? ¿Tienen uno en su casa? Pero que tenga 4 paticas. Si ustedes tienen un burro, un rancho donde tengan un burro, o alguien, conocen a alguien que lo tenga, háganoslo saber. Necesitamos un burrito para el Domingo de Ramos. El próximo este martes vamos a estar reunidos aquí en la capilla a las 7 de la noche. ¿Quiénes? Personas nuevas que quieran aprender a orar, conocer a Dios, conocer acerca de la palabra de Dios, crecer en su espiritualidad, en su experiencia de fe. Vamos a abrir un espacio de espiritualidad todos los martes a las 7. Condición: que sean personas nuevas para arrancar de cero. En cosas básicas y principios básicos acerca de la vida de la oración, de la vida de los sacramentos, de la vida de la iglesia.
de la vida en familia. Nuestro Señor quiere formarnos, así que los quiero invitar próximo martes, ahí voy a estar a las 7 de la noche para que ustedes se integren y comiencen una experiencia hermosa de acercamiento a Dios nuestro Señor. Empezamos el martes a las 7 y en adelante cada martes. Finalmente, no olviden adelantar los relojes. Ustedes saben que el próximo fin de semana nos roban una hora de sueño. Pasen por favor y pregunten a las coordinadoras las horas pendientes que quedan para la adoración y regístrense. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Bajo la protección y el amparo de la Virgen Santísima pueden ir en paz. Un feliz domingo.